Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Hablaremos sobre la dignidad humana y vamos a desarrollar este tema en tres partes. La primera la he titulado Una conciencia progresiva de la centralidad de la dignidad humana. Me permito realizar una breve presentación o introducción a este tema, en el que deseo subrayar lo imprescindible del concepto de dignidad de la persona humana en el seno de la antropología cristiana, ilustrando el alcance y las implicaciones beneficiosas a nivel social, político y económico, teniendo en cuenta los últimos desarrollos del tema en el ámbito académico y sus comprensiones ambivalentes en el contexto actual. Algunos temas relacionados con el tema de la dignidad son el drama de la pobreza, la situación de los migrantes, las violencias contra las mujeres, la trata de personas, la guerra y otros aspectos. La carta encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco ofrece un análisis original y un estudio en profundidad del tema de la dignidad humana más allá de toda circunstancia. El Santo Padre, el Papa Francisco, había pedido explícitamente que se presentara mayor atención a las graves violaciones de la dignidad humana que se producen actualmente en nuestro tiempo, en la senda de la encíclica Fratelli Tutti, es decir, hermanos todos. En las tres primeras partes se recuerda los principios fundamentales y los supuestos teóricos para ofrecer importantes aclaraciones que puedan evitar las frecuentes confusiones que se producen en el uso del término dignidad. En la cuarta parte presenta algunas situaciones problemáticas actuales en las que no se reconoce adecuadamente la inmensa e inalienable dignidad que corresponde a todo ser humano. La denuncia de estas graves y actuales violaciones de la dignidad humana es un gesto necesario porque la Iglesia está profundamente convencida de que no se puede separar la fe de la defensa de la dignidad humana, la evangelización de la promoción de una vida digna y la espiritualidad del compromiso por la dignidad de todos los seres humanos. Esta dignidad de todos los seres humanos puede, de hecho, entenderse como infinita, dignitas infinita, como afirmó San Juan Pablo II en un encuentro con personas que sufrían ciertas limitaciones o discapacidades, para mostrar cómo la dignidad de todos los seres humanos va más allá de todas las apariencias externas o características de la vida concreta de las personas. El Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, ha querido subrayar con particular insistencia que esta dignidad existe más allá de toda circunstancia, invitando a todos a defenderla en cada contexto cultural, en cada momento de la existencia de una persona, independientemente de cualquier deficiencia física, psicológica, social o incluso moral. En este sentido, la declaración se esfuerza por mostrar que estamos ante una verdad universal que todos estamos llamados a reconocer como condición fundamental para que nuestra sociedad o nuestras sociedades sean verdaderamente justas, pacíficas, sanas y en definitiva auténticamente humanas. La lista de temas elegidos por la declaración no es ciertamente exhaustiva. Sin embargo, los temas tratados son precisamente los que permiten expresar diversos aspectos de la dignidad humana que pueden estar oscurecidos en la conciencia de muchas personas hoy en día. Algunos serán fácilmente compartidos por distintos sectores de nuestras sociedades, otros no tanto. Sin embargo, todos nos parecen necesarios porque en su conjunto ayudan a reconocer la armonía y la riqueza del pensamiento sobre la dignidad que brota del Evangelio. Esta declaración no pretende agotar un tema tan rico y decisivo, pero pretende aportar algunos elementos de reflexión que nos ayudarán a tenerlo presente en el complejo momento histórico que vivimos, para que, en medio de tantas preocupaciones y angustias, no perdamos el rumbo y nos expongamos a sufrimientos más lacerantes y profundos. Dignitas infinita, una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser.
Le corresponde a cada persona, más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre, este principio plenamente reconocible incluso en por la sola razón. Fundamenta la primacía de la persona humana y la protección de sus derechos. La Iglesia, a la luz de la revelación, reafirma y confirma absolutamente esta dignidad ontológica de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. De esta verdad extrae las razones de su compromiso con los que son más débiles y menos capacitados, insistiendo siempre sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad más allá de toda circunstancia. Esta dignidad ontológica y el valor único y eminente de cada mujer y cada hombre que existen en este mundo fueron recogidos con autoridad en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al conmemorar el 75 aniversario de este documento, la Iglesia ve la oportunidad de proclamar una vez más su convicción de que, creado por Dios y redimido por Cristo, todo ser humano debe ser reconocido y tratado con respeto y amor, precisamente por su dignidad inalienable. El mencionado aniversario ofrece también a la Iglesia la oportunidad de aclarar algunos malentendidos que surgen a menudo en torno a la dignidad humana y de abordar algunas cuestiones concretas, graves y urgentes relacionadas con ella. Desde el principio de su misión, la Iglesia, impulsada por el Evangelio, se ha esforzado por afirmar la libertad y promover los derechos de todos los seres humanos. En los últimos tiempos, gracias a la voz de los pontífices, los papas, ha tratado de formular más explícitamente este compromiso a través de la renovada llamada al reconocimiento de la dignidad fundamental de vida a la persona humana. San Pablo VI decía: ninguna antropología iguala a la antropología de la Iglesia sobre la persona humana, incluso considerada individualmente, en cuanto a su originalidad, dignidad, intangibilidad y riqueza de sus derechos fundamentales, sacralidad, educabilidad, aspiración a un desarrollo completo e inmortal. San Juan Pablo II, en 1979, afirmó durante la tercera Conferencia Episcopal Latinoamericana en Puebla: la dignidad humana es un valor evangélico que no puede ser despreciado sin grande ofensa al Creador. Esta dignidad es conculcada a nivel individual cuando no son debidamente tenidos en cuenta valores como la libertad, el derecho a profesar la religión, la integridad física y psíquica, el derecho a los bienes esenciales, a la vida. Es conculcada a nivel social y político cuando el hombre no puede ejercer su derecho de participación o es sujeto a injustas e ilegítimas coacciones o sometido a torturas físicas o psíquicas, etc. Si la Iglesia se hace presente en la defensa o en la promoción de la dignidad del hombre, lo hace en la línea de su misión, que aun siendo de carácter religioso y no social o político, no puede menos de considerar al hombre en la integridad de su ser. En el 2010, delante de la Pontificia Academia para la Vida, Benedicto XVI afirmó que la dignidad de la persona es un principio fundamental que la fe en Jesucristo crucificado y resucitado ha defendido desde siempre, sobre todo cuando no se respeta en relación a los sujetos más sencillos e indefensos. En otra ocasión, hablándoles a los economistas, dijo que la economía y las finanzas no existen solo para sí mismas, son solo un instrumento, un medio. Su finalidad es únicamente la persona humana y su realización plena en la dignidad. Este es el único capital que conviene salvar. Desde los inicios de su pontificado, el Papa Francisco ha invitado a la Iglesia a confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano y descubre que con ello le confiere una dignidad infinita, subrayando con fuerza que esta dignidad inmensa representa un dato originario a reconocer con lealtad y a acoger con gratitud. Es precisamente en ese reconocimiento y aceptación donde puede fundarse una vida y una nueva convivencia entre los seres humanos que decline la sociabilidad en un horizonte de auténtica fraternidad.
Solo reconociendo la dignidad de cada persona humana podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad, de fraternidad. Según el Papa Francisco, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo, pero también es una convicción a la que la razón humana puede llegar mediante la reflexión y el diálogo, ya que hay que respetar en toda situación la dignidad ajena. Es porque nosotros no inventamos o suponemos la dignidad de los demás, sino porque hay efectivamente en ellos un valor que supera las cosas materiales y las circunstancias y que exige que se les trate de otra manera. Que todo ser humano posee una dignidad inalienable es una verdad que responde a la naturaleza humana más allá de cualquier cambio cultural. En realidad, concluye el Papa Francisco, el ser humano tiene la misma dignidad inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias a negar esta convicción o a no obrar en consecuencia. En este horizonte su encíclica Fratelli Tutti constituye ya una especie de carta magna de las tareas actuales para salvaguardar y promover la dignidad humana. Una aclaración fundamental, aunque en la actualidad existe un consenso bastante general sobre la importancia e incluso el alcance normativo de la dignidad y el valor único y trascendente de todo ser humano, la expresión dignidad humana a menudo corre el riesgo de prestarse a muchos significados y por tanto a posibles malentendidos y contradicciones que nos llevan a preguntarnos si verdaderamente la igualdad o la igual dignidad de todos los seres humanos sea reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias. Todo esto nos lleva a reconocer la posibilidad de una cuádruple distinción del concepto de dignidad: dignidad ontológica, dignidad moral, dignidad social y finalmente dignidad existencial. El sentido más importante pertenece, como se ha argumentado hasta ahora, el vinculado a la dignidad ontológica que corresponde a la persona como tal, por el mero hecho de existir y haber sido querida, creada y amada por Dios. Esta dignidad no puede ser nunca eliminada y permanece válida más allá de toda circunstancia en la que pueden encontrarse los individuos. Cuando se habla de la dignidad moral se refiere, como se acaba de considerar, al ejercicio de la libertad por parte de la criatura humana. Esta última, aunque dotada de conciencia, permanece siempre abierta a la posibilidad de actuar contra ella. Al hacerlo, el ser humano se comporta de un modo que no es digno de su naturaleza de criatura amada por Dios y llamada a amar a los otros. Pero esta posibilidad existe. Y no solo eso, la historia nos atestigua que el ejercicio de la libertad contra la ley del amor revelada por el Evangelio puede alcanzar cotas incalculables de mal infligido a los otros. Cuando esto sucede, nos encontramos ante personas que parecen haber perdido todo rastro de humanidad, todo rastro de dignidad. A este respecto, la distinción introducida aquí nos ayuda a discernir con precisión entre el aspecto de la dignidad moral, que de hecho puede perderse, y el aspecto de la dignidad ontológica, que nunca puede ser anulada. Y es precisamente en razón de esta última que se deberán trabajar con todas las fuerzas para que todos los que han hecho el mal puedan arrepentirse y convertirse. Quedan otras dos posibles acepciones de dignidad, social y existencial. Cuando hablamos de dignidad social nos referimos a las condiciones en las que vive una persona. En la pobreza extrema, por ejemplo, cuando no se dan las condiciones mínimas para que una persona viva de acuerdo con su dignidad ontológica, se dice que la vida de esa persona pobre es una vida indigna. Esta expresión no indica en modo alguno un juicio hacia la persona, al contrario, quiere destacar el hecho de que su dignidad inalienable se contradice por la situación en la que se ve obligada a vivir. La última acepción es la de la dignidad existencial. Hoy se habla cada vez con más frecuencia de una vida digna y de una vida indigna, y con esta expresión nos referimos a situaciones de tipo existencial. Por ejemplo, el caso de una persona que, aún no faltándole aparentemente nada de esencial para vivir, por diversas razones le resulta difícil vivir con paz, con alegría y con esperanza.
En otras situaciones es la presencia de enfermedades graves, de contextos familiares violentos, de ciertas adicciones patológicas y de otros malestares los que llevan a alguien a experimentar su propia condición de vida como indigna, frente a la percepción de aquella dignidad ontológica que nunca puede ser oscurecida. Las distinciones aquí introducidas en todo caso no hacen más que recordarnos el valor inalienable de esa dignidad ontológica enraizada en el ser mismo de la persona humana y que subsiste más allá de toda circunstancia. Por último, conviene recordar aquí que la definición clásica de la persona como sustancia individual de la naturaleza racional explicita el fundamento de su dignidad. En efecto, en cuanto a sustancia individual, la persona goza de dignidad ontológica, es decir, en el nivel metafísico del ser mismo. Es un sujeto que, habiendo recibido la existencia de Dios, subsiste, es decir, ejerce la existencia autónomamente. En realidad, la palabra racional engloba todas las capacidades del ser humano, tanto la cognitiva como la volitiva, amar, elegir, desear. El término racional incluye también todas las capacidades corporales íntimamente relacionadas con las anteriores. La expresión naturaleza indica las condiciones propias del ser humano que hacen posible las diversas operaciones y experiencias. La naturaleza es el principio del obrar. El ser humano no crea su naturaleza, la posee como un don recibido y puede cultivar, desarrollar y enriquecer sus capacidades. En el ejercicio de su libertad para cultivar las riquezas de su propia naturaleza, la persona humana se construye a sí misma con el paso del tiempo, aunque debido a diversas limitaciones o condiciones no puede utilizar estas capacidades. La persona siempre subsiste como substancia individual, con toda su dignidad inalienable. Esto ocurre, por ejemplo, en un niño no nacido, en una persona inconsciente, en un anciano en agonía. Abordamos así un primer punto importante, un número uno romano, para los que están anotando. Este número uno romano se titula Una conciencia progresiva de la centralidad de la dignidad humana. Ya en la antigüedad clásica se perfila una primera intuición con respecto a la dignidad humana que procede de una perspectiva social. Cada ser humano viene revestido de una dignidad particular según su rango y dentro de un orden determinado. Del ámbito social, la palabra pasó a describir las situaciones o las distintas dignidades de los seres en el cosmos. Desde este punto de vista, todos los seres poseen su propia dignidad, según el lugar que ocupan en la armonía del conjunto. Ciertamente, algunas cumbres del pensamiento antiguo comienzan a reconocer un lugar singular al ser humano, en la medida en que está dotado de razón y, por tanto, es capaz de responsabilizarse de sí mismo y de los demás seres del mundo. Pero aún estamos lejos de un pensamiento capaz de fundamentar el respeto a la dignidad de toda persona humana, más allá de cualquier circunstancia. Los invito a que dentro de este punto número uno romano veamos un número uno que nos ayuda a profundizar y este se titula Perspectivas Bíblicas. La revelación bíblica enseña que todos los seres humanos poseen una dignidad intrínseca porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Génesis capítulo 1 versículos 26 al 27. La humanidad tiene una cualidad específica que la hace no reducible a la pura materialidad. La imagen no define el alma o las capacidades intelectuales, sino la dignidad del varón y de la mujer. Ambos en su mutua relación de igualdad y amor recíproco cumplen la función de representar a Dios en el mundo y están llamados a cuidar y nutrir el mundo. Ser creados a imagen de Dios significa, por tanto, que poseemos un valor sagrado en nuestro interior que trasciende toda distinción sexual, social, política, cultural y religiosa. Nuestra dignidad no es conferida, no es pretendida ni merecida. Todo ser humano es amado y querido por Dios, por sí mismo y por tanto es inviolable en su dignidad. En el Éxodo, corazón del Antiguo Testamento, Dios se muestra como el que escucha el clamor de los pobres,
ve la miseria de su pueblo, cuida de los últimos y de los oprimidos. La misma enseñanza vuelve a aparecer en el Código Deuteronómico, Deuteronomio de los capítulos 12 al 26. Aquí la enseñanza sobre los derechos se transforma en un manifiesto de la dignidad humana, en particular a favor de la triple categoría del huérfano, de la viuda y del extranjero, Deuteronomio 24:17. Los antiguos preceptos del Éxodo son recordados y actualizados por la predicación de los profetas, que representan la conciencia crítica de Israel. Los profetas Amós, Oseas, Isaías, Miqueas y Jeremías dedican capítulos enteros a denunciar la injusticia. Amós reprende amargamente la opresión de los pobres, la falta de reconocimiento de toda dignidad humana fundamental para los miserables. Por ejemplo, Amós 2, 6 al 7, 4, 1 y 5, 11 al 12. Isaías pronuncia una maldición contra quienes pisotean los derechos de los pobres, negándoles toda justicia. Ay de los que establecen decretos inicuos y publican prescripciones vejatorias para oprimir a los pobres en el juicio y privar de su derecho a los humildes de mi pueblo. Isaías 10, 1 al 2. Esta enseñanza profética se recoge en la literatura sapiencial. El Sirácida equipara la opresión de los pobres con el asesinato. Mata a su prójimo quien le roba el sustento. Quien no paga el sueldo al jornalero derrama sangre. Sirácides 34:22. En los salmos, la relación religiosa con Dios pasa por la defensa de los débiles y necesitados. Protejan al desvalido y al huérfano, hagan justicia al humilde y al necesitado, defiendan al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Por ejemplo, el Salmo 82, versículo 3 al 4. Jesús nació y creció en condiciones humildes y reveló la dignidad de los necesitados y los trabajadores. A lo largo de su ministerio, Jesús afirmó el valor y la dignidad de todos los que son portadores de la imagen de Dios, independientemente de su condición social y circunstancias externas. Jesús rompió las barreras culturales y de culto, devolviendo la dignidad a los descartados o a los considerados al margen de la sociedad, los recaudadores de impuestos. Por ejemplo, Mateo 9, 10 al 11, las mujeres, Juan 4, 1 al 42, los niños, Marcos 10, 14 al 15, los leprosos, Mateo 8, 2 al 3, los enfermos, Marcos 1, 29 al 34, los extranjeros, Mateo 25, 35, las viudas, Lucas 7, 11 al 15. Él sana, alimenta, defiende, libera, salva. Se le describe como un pastor solícito por la única oveja perdida, Mateo 18, 12 al 14. Él mismo se identifica con sus hermanos más pequeños. Cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Mateo 25, 40. En el lenguaje bíblico, los pequeños no son solo los niños por edad, sino los desvalidos, los más insignificantes, los marginados, los oprimidos, los descartados, los pobres, los marginados, los ignorantes, los enfermos, los degradados por los grupos dominantes. El Cristo glorioso juzgará en función del amor al prójimo, que consiste en haber asistido al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo, al encarcelado, con los que él mismo se identifica. Mateo 25, 34 al 36. Para Jesús, el bien hecho a todo ser humano, independientemente de los lazos de sangre o de religión, es el único criterio de juicio. El apóstol Pablo afirma que todo cristiano debe comportarse según las exigencias de la dignidad y el respeto de los derechos de todos los seres humanos. Lo dice en la carta a los Romanos en el capítulo 13, versículos 8 al 10, según el mandamiento nuevo de la caridad. Veamos un segundo aspecto en este número 1 romano titulado El desarrollo del pensamiento cristiano. El desarrollo del pensamiento cristiano estimuló y acompañó posteriormente el progreso de la reflexión humana sobre el tema de la dignidad. La antropología cristiana clásica, basada en la gran tradición de los padres de la Iglesia, puso de relieve la doctrina del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios y su papel singular en la creación. El pensamiento cristiano medieval, escrutando críticamente el legado del pensamiento filosófico antiguo,
Llegó a una síntesis de la noción de persona, reconociendo el fundamento metafísico de su dignidad, como atestiguan las siguientes palabras de Santo Tomás de Aquino: persona significa lo que en toda naturaleza es perfectísimo, lo que subsiste en la naturaleza racional. Esta dignidad ontológica en su manifestación privilegiada a través de la acción, de la libre acción humana, fue subrayada más tarde sobre todo por el humanismo cristiano del Renacimiento. Incluso en la visión de pensadores modernos como Descartes y Kant, que cuestionaron algunos de los fundamentos de la antropología cristiana tradicional, se perciben con fuerza los ecos de la revelación. A partir de algunas reflexiones filosóficas más recientes sobre el estatuto de la subjetividad teórica y práctica, la reflexión cristiana ha llegado después a acentuar aún más la profundidad del concepto de dignidad, alcanzando en el siglo XX una perspectiva original como por ejemplo la del personalismo. Esta perspectiva no solo retoma la cuestión de la subjetividad, sino que la profundiza en la dirección de la intersubjetividad y de las relaciones que unen a las personas humanas entre sí. La propuesta antropológica cristiana y contemporánea también se ha enriquecido con el pensamiento procedente de esta última visión. Llegamos así a un punto número 3 en este número 1 romano. Los tiempos actuales. En nuestros días, el término dignidad viene utilizado principalmente para descartar el carácter singular de la persona humana, inconmensurable con respecto a los demás seres del universo. Dentro de este horizonte se entiende la forma en que se utiliza el término dignidad en la Declaración de las Naciones Unidas de 1948, donde se habla de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Solo este carácter inalienable de la dignidad humana permite hablar de los derechos del hombre. Para aclarar aún más el concepto de dignidad, es importante señalar que la dignidad no es concedida a la persona por otros seres humanos sobre la base de determinados dones y cualidades, de modo que podría ser eventualmente retirada. Si la dignidad le fuese concedida a la persona por otros seres humanos, entonces se daría de manera condicional y alienable, y el significado mismo de la dignidad, por muy digno de gran respeto que sea, quedaría expuesto al riesgo de ser abolido. En realidad, la dignidad es intrínseca a la persona, no conferida posteriori, previa a todo reconocimiento y no puede perderse. Por consiguiente, todos los seres humanos poseen la misma e intrínseca dignidad, independientemente del hecho sean o no capaces de expresarla adecuadamente. Por ello, el Concilio Vaticano II habla de la excelsa dignidad de la persona humana, de su superioridad sobre las cosas y de sus derechos y deberes universales e inviolables, como recuerda el incipit, el principio de la Declaración Conciliar Dignitatis Humanae, es decir, la dignidad humana. Los hombres de nuestro tiempo se hacen cada vez más conscientes de la dignidad de la persona humana y aumenta el número de aquellos que exigen que los hombres en su actuación gocen y usen del propio criterio y libertad responsables, guiados por la conciencia del deber y no movidos por la coacción. Esta libertad de pensamiento y de conciencia, tanto individual como comunitaria, está basada sobre el reconocimiento de la dignidad humana tal como se la reconoce por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. El mismo magisterio eclesial ha madurado cada vez con más plenitud el significado de esta dignidad, junto con las exigencias e implicaciones relacionadas con ella, llegando a la comprensión de que la dignidad de todo ser humano está más allá de toda circunstancia. Hasta aquí en esta primera parte, este primer momento sobre el tema de la dignidad humana. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.